En esta oportunidad vamos a hablar la mafia en los países subdesarrollados en todo el mundo, G8, G20. Es de los países industrializados y de los grupos del poder económico, salvaje, multinacionales y invasores, y está encabezado por Estados Unidos. Es toda una organización criminal, sanguinaria y bien estructurada. En esta oportunidad hablamos de América y América del Sur. Estos invasores multinacionales mafiosos tienen unos aparatos o instrumentos que lo utilizan como son la Organización de Estados Americanos, OEA, es la que utiliza a Estados Unidos, hace sus antojadizos con dicha institución. Área Libre, Comercio de las Américas, el ALCA, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que está interviniendo en todos los países sudamericanos, dentro de los gobiernos locales, regionales, está ahí dando un norte para que vengan los multinacionales. Esos son asesores principales en los gobiernos de cada país. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos trabaja muy discretamente, está infiltrado, por ejemplo, en el Perú, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, es un instrumento donde Estados Unidos hace sus grandes negocios de sus productos en todo el mundo. Él vende sus alimentos de chatarra a todo el mundo. Es un instrumento para que los pueblos, los países subdesarrollados, dejen de hacer su agricultura y que van a ser solamente consumistas nada más. El Fondo Monetario Internacional es una institución muy grande que fomenta políticas del sistema neoliberal en todos los países donde quieren ellos intervenir. Dan recetas en salud, en educación, comprometen con una carta de intención para que se les venda todos los recursos naturales. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, igual. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La Administración para el Control de la Droga, DEA. Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CID. Esta institución es directamente la que vela a favor de los multinacionales en caso que un país subdesarrollado incumpliera el contrato. Ahí es donde se ventila todo a favor de ellos el proceso judicial. ¿Y quiénes componen ahí? Vamos a ver. Uno de los 5 entes que conforman el grupo Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Internacional de Fomento, la Asociación Internacional de Fomento. Esos son organismos multilaterales de garantías de inversiones, CID. Se trata del único ente internacional cuyo propósito específico que arbitra litigios relacionados
los acuerdos bilaterales y plurilaterales de inversión. Esta institución, señores, hermanos, si por ejemplo Perú faltaría a ese contrato con una empresa multinacional, el Banco Mundial, por ejemplo, acá en el Perú ha hecho bastante financiamiento, ha dado préstamos a esos grandes mineras. Allá ellos mismos son jueces y partes. La religión católica romana es otro instrumento que es muy importante para los poderes económicos. Amedrentan psicológicamente por intermedio de la religión. La religión católica romana, como testigos de Jehová, están influenciados por los grupos del poder económico. Los grupos del poder económico financian cualquier cantidad para poder ningunear, manipular con ese Dios que tiene poder para mandar a su hijo al infierno y no tiene poder para corregirlo. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Lima, Perú, Luis Cipriani ha encubrido muchos asesinatos, genocidios en la región Ayacucho, muchos abusos, pero él jamás dijo: esta es mi palabra. Cuando realizamos nuestras luchas reivindicativas, nuestros derechos, los curas salen a calmar al pueblo. Es su estrategia, es una táctica que utilizan los grupos del poder económico. Todas estas instituciones mencionadas son primordiales para Estados Unidos y sus grupos del poder económico. Los últimos décadas están tan preocupados porque los pueblos que llegaron al poder, estamos hablando de países socialistas o gobiernos socialistas, por ejemplo Nicaragua, presidente Daniel Ortega, ha sido denunciado ante la ONU por la Comisión de Derechos Humanos. De esta manera, satanizar su gobierno hacia los pueblos hacen todo lo posible, inmediatamente utilizan sus instrumentos para quebrar a un gobierno que está favoreciendo a los pueblos. Guatemala, presidente Jimmy Morales anunció que no va a renovar el mandato de una comisión anticorrupción de la ONU. ¿Por qué? De cualquier cosita ya le están objetando y para derrocarle. Eso es lo que buscan ellos. ¿Y por qué no vienen al Perú? ¿Que hay suficientes pruebas de corrupción? Habiendo que el sistema se está desmoronándose, ellos no se acercan, no dicen: esta boca es mía. ¿Por qué no vienen al Perú? Si el Perú es parte de la ONU. Así es. Entonces, estas instituciones son exclusivamente para que los gobiernos socialistas en América del Sur, América, puedan caer en cualquier momento. Buscan al gato 5 patas. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva le excluyen de la candidatura, estamos hablando de este año, en 2018, para la presidencia y no vuelva a ganar. Ellos cuidan bastante. En Bolivia, el presidente Evo Morales cada vez está siendo presionado por una cúpula de la derecha y está siendo amenazado con el bloqueo económico como en Venezuela. Cuba
el país que más soportó las atrocidades, bloqueos de los grupos del poder económico encabezado por Estados Unidos, 59 años, retraso tecnológico y otros de carácter desarrollista. Solo por tener un gobierno socialista es igual un gobierno del pueblo. Entonces, si aquí cualquier partido socialista que puede ganar en cualquiera de los países subdesarrollados, ellos inmediatamente tratan de buscar al gato, como se dice, los 5 patas, para que ellos puedan recuperar y tengan todos los derechos para poder saquear, robar, asesinar en dichos países subdesarrollados, como en el caso en el Perú. Venezuela, un país bolivariano socialista, uno de los primeros productores de petróleo a nivel mundial. Su PBI se basaba en 98% de ingreso del petróleo y tiene 18 programas sociales. Entonces, estamos hablando de este gobierno que solamente abastecía para educación, para salud, para vivienda, para todo. Casi como tenía 18 programas sociales, los hermanos venezolanos vivían casi todas, que el gobierno les ponía todo. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Cuando Estados Unidos planea que el petróleo que baje. Y ahí vienen pues las consecuencias. Los hermanos venezolanos hasta esa vez nada sabían producir. Solamente tenían un ingreso del petróleo nada más. Es por eso que los 30 millones más de venezolanos nada producían. Algunos cuantos industriales, pero los 30 millones, la mayor parte, vivían pues a costa del gobierno, pero sin una política de producción. Entonces yo me pregunto, ¿los 30 millones de venezolanos producían? No producían pues. Hermanos, yo como campesino Julián Alberto Condori Apaza les hago una crítica constructiva al gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cómo es que no tenga un proyecto política socialista, un plan B? Porque en este momento ha sido boicoteado por los multinacionales con medicina, con alimentos, y no hay un plan B. Para contrarrestar el boicot que iban a hacer los sanguinarios capitalistas. ¿Cómo es posible 18 programas sociales no tengan políticas de producción? O sea que acompañado la producción, una política de producción, una política de industrialización, no hay nada. Para los millones de venezolanos, casi todo eran que no hacían nada a costa del petróleo. Y cuando bajó, se fregó todo. Más los bloqueos, el boicot, Venezuela se vuelve toda una desgracia. Todos los pueblos, hasta donde llegue, hermanos, mi manifiesto, en algunos países he nombrado gobiernos de carácter socialista, gobiernos que sirven al pueblo. De tal manera el capitalismo no tiene lugar en esos países, caso contrario muy limitado. En consecuencia hay reducción de saqueo, no hay ganancias, entonces se ven obligados a contrarrestar a estos gobiernos con tantos instrumentos que cuentan, y hemos decidido más adelante recuperan sus espacios. En el Perú, vamos a hablar del Perú. 197 años de la época republicana,
12 constituciones y la última, 1993, una constitución nefasta. Gobierno saqueador, asesinos al pueblo. En excepción del general Juan Velasco Alvarado, hablaremos pues más cercana de la Constitución 1993 hasta la actualidad. Los pueblos del Perú hemos sido sometidos a una clase política vandálica y asesina que es impuesto desde el Fondo Monetario Internacional, que es el sistema político neoliberal. Los hermanos venezolanos, la juventud venezolana, han palpado, ellos han visto, ya que habían encabezado desde allí, desde Venezuela, para que se vengan dos personajes que se han lucrado, han claudicado con la juventud venezolana, quienes son Óscar Pérez y Paulina Facché. Les he dicho que vamos al Perú, que aquí, que esto. Ellos mismos han palpado, han trabajado 18, que diga 10 horas, 12 horas, 14 horas. Han trabajado con un precio de esclavitud, un trato de esclavitud. Hermanos, ellos han visto, han palpado. Ahora sí, de alguna u otra forma, esa juventud se habrán dado cuenta de que el Perú está gobernado por un sistema, con un sistema neoliberal esclavista y explotador. Allá en Venezuela está gobernado con un sistema política socialista, con un gobierno que es Nicolás Maduro, que está gobernando para todos. Ahora sí, están convencidos de que cuál es el esclavista, cuál es el asesino, cuál es el verdadero gobierno del pueblo. Como se ha visto aquí en el Perú, esta cúpula que están enquistados en los poderes del Estado, simplemente están gobernando para esas multinacionales invasores asesinas. La cúpula de pseudo gobernantes que están al servicio de los multinacionales están utilizando todos sus aparatos ya mencionados. Ejemplo, la Administración para el Control de la Droga, DEA. Es administrado, cogobernado con Perú y Estados Unidos. Su jurisdicción está en el Valle del Río Apurímac, Bray. En los últimos años, hermanos, ya hasta los últimos años, hasta la fecha, se ha asignado 8.000 millones de soles. ¿Qué mejoramiento tienen esos pueblos? Todos conocemos el Valle Bray. ¿Qué mejoramiento tienen esos campesinos? Pero sin embargo, ya se ha gastado 8.000 millones de soles. Estos aparatos simplemente sirven pues para que se llenen los generales, los altos funcionarios. De esta manera puedan pues defender a los multinacionales. Esos 200 senderistas que dicen que están allá, en cada vez cuando un gobierno está en las encuestas muy bajísimos, inmediatamente se comunican entre ellos. Ahí están los policías o los soldados como carne de cañón, matan 5 o 6, ya, ahí cortina de humo se creó. Vamos a buscarles, ya estamos rodeando, ya estamos, ya. ¿Y cuándo? 40 años ha pasado en ese cuento, 40 años. Yo les voy a decir, hermanos, sinceramente, de que en todos los países subdesarrollados el terror ha sido implantado por los grupos del poder para que ellos tengan facilidades para que puedan invadir. En el Perú también es igual, que Sendero Luminoso, que el MRTA,
¿Cómo es posible? Ellos dicen, el Mao, la ideología de Mao, es una ciencia científica y ha fracasado. No ha podido llegar al poder. Totalmente falso, hermanos, que nos quieren engañar. Es pues impuesto desde la CIA, es de los grupos del poder. ¿Cómo es posible? Sendero Luminoso da a la juventud peruana armas destartalados para que se enfrente a una fuerza de los policías o fuerzas armadas con un equipo de primera logística de armamentos, y van a estar peleando. ¿Cuándo pueden llegar al poder así? Así, de esta manera, Sendero Luminoso ha hecho matar a muchos líderes campesinos, a miles. De igual manera, las fuerzas militares han matado a muchos. Ambos estos son la misma mafia, solamente para que se enriquezcan, solamente para que nos invadan los multinacionales. Es una táctica y estrategia impuesta de los grupos del poder económico, y lo ejecutan acá en el Perú los sirvientes de los multinacionales que están en los poderes enquistados casi 200 años ya, como es en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el Perú, el Ejército peruano y la Policía Nacional en este momento están al servicio de los grupos del poder económico, que están resguardando sus empresas, sus minerías. Los peruanos somos colonos en nuestro propio territorio. Es motivo de salir a las calles, hermanos, en el Perú, y las luchas por la refundación del Perú es urgente, por la reivindicación de nuestros derechos políticos es urgente. Desde 1997 los invasores multinacionales acuerdan un pseudo gobierno, están al servicio de ellos y nos están saqueando nuestros recursos naturales, oro, plata, cobre, gas, petróleo, y están adueñándose de nuestra selva, despojándolos de sus territorios, de nuestros hermanos amazónicos. No solamente están realizando las invasiones en la selva, también en toda la Sierra Andina, donde están los recursos minerales, estamos siendo desajenados de nuestros territorios. Pueblo querido, pueblo amado, te está hablando Julián Alberto Condoria Paza, un campesino que siempre estaré junto con ustedes. Siempre estaremos juntos en las luchas reivindicando nuestros derechos políticos. Ya pasamos la etapa de algunos problemas que podemos tener. Estos pseudo gobernantes nunca van a dar una solución. Nosotros tenemos que darnos un autosolución. Por eso luchamos por un autogobierno democrático y popular, por la refundación del Perú, por los aymaras, por los quechuas, por los amazónicos, por los pueblos siempre excluidos. Nosotros, todos tenemos que llegar al poder. Hermanos, una vez más, recalco, tenemos que organizarnos. Los informo, les he dicho de que esos son instrumentos que antes he mencionado, son parte de la mafia, de los poderes, de los grupos del poder económico. Por tanto, no caigamos más en esa demagogia cuando ellos se acercan y dicen, yo los voy a salvar. Yo he estudiado en la Universidad Harvard. Yo he trabajado en el Banco Mundial. Así han pasado 200 años, hermanos, nosotros creyendo que ellos nos van a dar una solución a nuestros problemas. Ellos jamás van a dar. Ellos se han puesto de jueces para cubrirse de ellos, para taparse. Ellos se han puesto ministros para que ellos mismos se hagan todos sus intereses personales. Ellos se han puesto de gobierno
para que ellos mismos se enriquezcan noche a la mañana. Y ahí lo tienen las fuerzas policiales y militares para que les cuiden. Y esos altos oficiales se han lucrado también, son parte de la mafia. Muy agradecido, gracias.